Hay algo único en las personas que nacieron en los años 90. No son completamente millennials, no son completamente Gen Z. Están atrapados en un espacio intermedio donde vivieron dos mundos completamente diferentes. Y esa dualidad creó algo psicológicamente complejo que ninguna otra generación experimentó de la misma forma. Porque las personas nacidas en los 90 recuerdan. Recuerdan la infancia sin internet, recuerdan cuando jugar afuera hasta que oscureciera era normal, recuerdan teléfonos fijos, recuerdan cuando las fotos no se borraban con un botón. Pero también conocieron lo otro. Crecieron cuando las redes sociales explotaron, cuando la conexión constante se volvió expectativa, cuando la vida privada empezó a desaparecer, cuando el éxito se midió en likes y seguidores. Vivieron el antes y el después, y ese puente entre dos mundos los dejó psicológicamente marcados de formas que recién estamos empezando a entender. Tal vez conoces a alguien así, tal vez tú eres alguien así. Y aquí está la pregunta que define esta generación. ¿Qué pasa cuando fuiste criado con expectativas de un mundo que ya no existe? Cuando te prometieron estabilidad que nunca llegó. Cuando te entrenaron para una vida que se volvió obsoleta antes de que pudieras vivirla. Porque las personas nacidas en los 90 fueron criadas por padres que vivieron en un mundo predecible. Estudia, trabaja, jubílate. Simple. Pero cuando ellos entraron al mundo adulto, las reglas habían cambiado completamente. Y nadie les avisó. Empecemos con algo que define profundamente a esta generación. Fueron los últimos niños del mundo analógico y los primeros adolescentes del mundo digital. Y esa transición no fue gradual, fue abrupta, violenta en su velocidad. Cuando tenías 8, 9, 10 años, tu infancia era tangible. Jugabas con cosas físicas, tus amigos vivían en tu calle. Tus recuerdos no estaban documentados en una nube, sino guardados en tu mente. Salías de casa en la mañana y regresabas cuando tenías hambre. Nadie sabía exactamente dónde estabas. Y eso estaba bien, porque el mundo todavía operaba con confianza implícita. Pero luego, en cuestión de pocos años, todo cambió. De repente había internet en casa, luego teléfonos que hacían más que llamar, luego redes sociales, luego conexión constante, luego la expectativa de estar disponible siempre. Y tu cerebro, que se formó en un mundo sin esto, tuvo que adaptarse. Rápido. Esa adaptación forzada creó algo que los neurocientíficos están apenas empezando a estudiar. Cerebros cableados para dos paradigmas completamente diferentes operando simultáneamente. Parte de ti todavía anhela la simplicidad de antes, la desconexión, el anonimato, la privacidad. Pero otra parte de ti está completamente integrada en lo digital. No puedes imaginar vida sin internet, sin GPS, sin acceso instantáneo a información. Y esa tensión interna, esa nostalgia por algo que viviste pero que ya no existe, crea un tipo específico de melancolía que generaciones anteriores no sienten y generaciones posteriores no entienden. Algo que marca profundamente a quienes nacieron en los 90 es que fueron criados con promesas que nunca se cumplieron. Tus padres, tus maestros, la sociedad entera te dijo: estudia bien, ve a la universidad, consigue un título y tendrás una buena vida. Y lo creíste, porque era la verdad para ellos, funcionó para su generación. Entonces lo hiciste todo. Estudiaste, te graduaste, conseguiste el título, tal vez incluso una maestría, porque más educación igual a más oportunidades. Pero cuando saliste al mundo laboral, te diste cuenta de algo devastador. El título no garantizaba nada. De hecho, apenas importaba. Trabajos que requerían experiencia para puestos de entrada. Salarios que no alcanzaban para cubrir renta. Deuda estudiantil que te ahogaría por décadas. Contratos temporales en lugar de estabilidad. Y te diste cuenta. Te mintieron. No maliciosamente, sino porque te prepararon para un mundo que ya no existía cuando tú llegaste. Esa desilusión creó algo psicológicamente complejo. Una generación altamente educada, pero profundamente desilusionada. Con títulos universitarios trabajando en cafeterías. Con maestrías viviendo con sus padres a los 30. No porque sean flojos, sino porque las reglas del juego cambiaron
sin avisarles. Y esa brecha entre expectativa y realidad, entre lo que te prometieron y lo que realmente obtuviste, genera un tipo específico de resentimiento silencioso. Hay una paradoja cruel en la vida de quienes nacieron en los 90s. Tienen más opciones que cualquier generación anterior, pero se sienten más perdidos que nunca. Pueden trabajar desde cualquier lugar, pueden aprender cualquier cosa en línea, pueden conectar con personas de todo el mundo, pueden crear carreras que ni siquiera existían hace 10 años. Pero toda esa libertad, toda esa posibilidad, viene con un costo psicológico masivo. Porque cuando tienes infinitas opciones, cada decisión se siente como cerrar 1000 puertas. Cada camino elegido significa 1000 caminos no tomados. Y tu mente queda atrapada en un ciclo constante de ¿y si hubiera estudiado otra cosa? ¿Y si hubiera tomado ese trabajo? ¿Y si me hubiera mudado a esa ciudad? ¿Y si hubiera elegido esa relación? Los psicólogos llaman a esto la paradoja de la elección, y es especialmente devastadora para esta generación, porque fueron criados creyendo que más opciones igual más felicidad. Pero la investigación muestra exactamente lo opuesto. Más opciones igual más ansiedad, más arrepentimiento, más parálisis por análisis. Y entonces te quedas congelado, viendo a todos en redes sociales aparentemente eligiendo los caminos correctos, aparentemente sabiendo exactamente qué hacer, mientras tú, con todas tus opciones, te sientes más perdido que nunca. Hablemos de algo que define visceralmente a esta generación: la comparación constante. Las generaciones anteriores podían fracasar en privado, podían tener vidas mediocres sin que nadie más lo supiera, podían estar confundidos sin anunciarlo al mundo. Pero quienes nacieron en los 90s crecieron en la era de documenta todo, de Instagram, de LinkedIn, de muestra tu mejor vida. Y eso creó algo psicológicamente destructivo, porque ahora no solo vives tu vida, la comparas constantemente con las vidas curadas de todos los demás. Ves a tu compañero de universidad comprando casa mientras tú luchas con la renta. Ves a tu ex viajando por el mundo mientras tú estás atrapado en un trabajo que odias. Ves a personas de tu edad casándose, teniendo hijos, haciendo cosas, mientras tú todavía te sientes perdido. Y aunque racionalmente sabes que las redes sociales son una mentira, que todos muestran solo sus mejores momentos, emocionalmente no puedes evitar sentirte atrás. Sentir que todos tienen todo resuelto excepto tú, que todos están avanzando mientras tú estás estancado. Y esa comparación constante, ese bombardeo interminable de mira lo bien que les va a todos, crea una ansiedad de bajo grado que nunca se apaga. No importa qué tan bien te vaya, siempre hay alguien haciéndolo mejor. Y las redes sociales se aseguran de que lo veas, constantemente. Algo que caracteriza psicológicamente a quienes nacieron en los 90s es su relación única con la nostalgia. No es la nostalgia normal de extrañar el pasado, es algo más profundo, más doloroso. Es la nostalgia por un mundo más simple que vivieron, pero apenas pueden recordar completamente. Un mundo antes de la conexión constante, antes de la ansiedad digital, antes de que todo se sintiera tan pesado. Por eso, esta generación consume contenido nostálgico vorazmente. Videos de cosas que solo los niños de los 90 recordarán, música de los 2000, modas retro, reboots de programas de su infancia. No es solo entretenimiento, es refugio psicológico. Porque cuando el presente se siente abrumador, cuando el futuro se siente incierto, el pasado es el único lugar que se siente seguro. El único lugar donde las cosas tenían sentido. Y hay algo profundamente triste en eso, en que tu mejor época fuera cuando eras niño, en que tus mejores recuerdos sean de un tiempo que nunca volverá. Los psicólogos lo llaman nostalgia de refugio, y es particularmente fuerte en generaciones que experimentaron cambios masivos en corto tiempo, porque no solo extrañas tu infancia, extrañas un mundo entero que ya no existe. Hay una carga específica que llevan las personas nacidas en los 90s. Son la generación puente. Tienen que explicarle a Gen Z cómo era la vida sin Internet y tienen que explicarle a Boomers cómo funciona TikTok.
no pertenecen completamente a ningún lado. Son demasiado jóvenes para identificarse con millennials mayores que compraron casas antes de la crisis, pero son demasiado viejos para identificarse con Gen Z que nació directamente en lo digital. Están atrapados en medio, y eso crea una sensación de no tener tribu clara. Cuando las generaciones se discuten, los de los 90s son olvidados. Son el también. Son millennials tardíos o Gen Z mayores, pero nunca su propia categoría. Y esa falta de identidad generacional clara crea algo psicológicamente aislante, porque no hay narrativa compartida fuerte que los defina, no hay momento cultural que sea exclusivamente suyo. Son testigos de dos mundos, pero no pertenecen completamente a ninguno. Algo devastador sobre esta generación es que son los más educados, pero los más endeudados de la historia. Tienen más títulos universitarios que sus padres, más maestrías, más certificaciones, pero también tienen más deuda, más inseguridad financiera, más incertidumbre sobre su futuro. Porque les dijeron que la educación era la llave al éxito, entonces se endeudaron masivamente para obtenerla, pero cuando salieron descubrieron que la llave ya no abría la misma puerta. Trabajos que sus padres conseguían con secundaria ahora requieren maestrías. Salarios que permitían comprar casa a los 25, ahora apenas cubren renta a los 35. Y mientras tanto, la deuda estudiantil los persigue. Décadas de pagos, intereses que nunca paran de acumularse. Entonces hacen todo bien y aún así no pueden alcanzar los marcadores básicos de adultez que sus padres lograron fácilmente. No pueden comprar casa, no pueden ahorrar, no pueden pensar en jubilación. Apenas pueden sobrevivir mes a mes. Y eso crea algo psicológicamente brutal. La sensación de estar trabajando más duro que la generación anterior, pero logrando mucho menos. De estar corriendo en una cinta que se mueve más rápido de lo que puedes correr. Hay una palabra que define la existencia de quienes nacieron en los 90s. Adulting. El hecho de que necesiten una palabra especial para describir hacer cosas adultas básicas te dice todo lo que necesitas saber sobre esta generación. Porque fueron criados con infancias extendidas, con padres que los protegieron más que generaciones anteriores, con menos responsabilidades reales durante la niñez, y luego fueron lanzados a un mundo adulto más difícil que nunca, sin preparación real, sin las herramientas que necesitaban. Entonces, adulting se convirtió en esta cosa que tienes que aprender activamente. Pagar impuestos, hacer citas médicas, cocinar, presupuestar. Cosas que se supone que deberían ser naturales, pero se sienten como habilidades especiales. Y hay vergüenza en eso, en tener 30 años y sentir que apenas estás aprendiendo a ser adulto. En luchar con cosas que tu papá hacía sin pensar a tu edad. Pero aquí está lo que nadie dice. No es tu culpa. Fuiste criado en un mundo y lanzado a otro completamente diferente, sin manual, sin guía. Entonces sí, adulting es difícil, porque estás navegando un sistema que cambió sin que nadie te enseñara las nuevas reglas. Algo que marca a esta generación es la fatiga de optimismo. Fueron criados con mensajes de puedes ser lo que quieras, sigue tus sueños, el cielo es el límite. Y lo creyeron, porque ¿por qué no lo harían? Entonces persiguieron pasiones, tomaron riesgos, creyeron que el trabajo duro sería suficiente. Pero el mundo les enseñó diferente. Les enseñó que las pasiones no pagan renta, que los sueños se estrellan contra la realidad económica, que el trabajo duro sin conexiones no te lleva a ningún lado. Y esa desilusión repetida creó algo psicológicamente agotador: fatiga de optimismo. Ya no pueden creer completamente en nada porque han sido decepcionados demasiadas veces. Entonces adoptan esta postura de cinismo protector, de esperar lo peor para no decepcionarse. No porque sean negativos por naturaleza, sino porque el optimismo lastima demasiado cuando se rompe constantemente. Hay una pregunta que persigue a quienes nacieron en los 90s. ¿Cuándo empezará realmente mi vida? Porque siempre se han sentido en transición, en modo de espera, preparándose para cuando las cosas realmente comiencen.
Primero era cuando termine la universidad, luego cuando consiga un trabajo real, luego cuando pague mis deudas, luego cuando pueda ahorrar, luego cuando encuentre a la persona correcta, luego cuando finalmente sepa qué estoy haciendo. Pero ese momento nunca llega, porque siguen moviendo la meta. Y de repente tienen 30, 32, 35 años y se dan cuenta, esto es la vida, ya empezó, y la han estado esperando todo este tiempo. No hay momento mágico donde todo se alinea, no hay edad donde finalmente te sientes adulto, no hay punto donde todo tiene sentido. Esta es la vida, confusa, incierta, nada como la prometieron. Y aceptar eso, soltar la fantasía de que eventualmente todo será como esperaban, es uno de los procesos psicológicos más difíciles de esta generación. Déjame decirte algo si naciste en los 90s. No es tu culpa que el mundo cambiara antes de que pudieras alcanzarlo. No es tu culpa que las promesas que te hicieron fueran para un mundo que ya no existía. No es tu culpa que tengas que navegar incertidumbre que generaciones anteriores nunca enfrentaron, porque aquí está la verdad. Tu generación fue puesta en una posición imposible. Criados con expectativas del pasado, lanzados a la realidad del presente, sin mapa, sin guía, sin las herramientas que necesitaban. Y aún así, sobrevivieron, se adaptaron, aprendieron a existir en dos mundos simultáneamente. Eso no es fracaso, eso es resiliencia extraordinaria. Sí, tu generación está perdida, sí están desilusionados, sí están cansados, pero también son increíblemente adaptables, increíblemente conscientes, increíblemente honestos sobre las mentiras que les vendieron. Y tal vez esa honestidad, esa disposición a nombrar que el sistema está roto, es exactamente lo que se necesita para cambiarlo. Entonces, si naciste en los 90, déjame preguntarte, ¿qué año exactamente? ¿Qué promesa te hicieron que nunca se cumplió? ¿En qué momento te diste cuenta de que las reglas habían cambiado? Déjamelo en los comentarios, porque tu generación ha estado callada demasiado tiempo, atrapada entre el ruido de millennials mayores y Gen Z. Pero tu experiencia importa, tu perspectiva única de vivir dos mundos importa. Y tal vez es tiempo de que tu generación finalmente cuente su historia. Si esto resonó contigo, compártelo, porque miles de personas nacidas en los 90 necesitan saber que no están solas en sentirse así. Suscríbete para más psicología generacional que finalmente explica por qué tu mente procesa el mundo de esta forma específica. Nos vemos en el próximo.